10. Vamos a estar leyendo Romanos capítulo 10, verso 17. Dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra su palabra. El verso 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestros anuncios? Oremos. Amado Señor, gracias te damos por darnos en esta noche el privilegio de poder estar delante de tu presencia. Privilegio, Señor, mediante el cual nos hace sentir tu presencia dentro de nuestro corazón, manifestándote, Señor, a nuestras vidas. Hiciste de nosotros templo de tu Espíritu Santo, Señor. Por eso venimos y nos presentamos delante de ti. Somos tuyos, Señor. Te pertenecemos. Nuestra vida te pertenece. Por eso aquí estamos en tu presencia, Señor, para recibir todo lo que tú tengas para decirnos, Señor. Para recibir tu instrucción, tu dirección, la luz de tu palabra, pues ella para nosotros es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestros caminos. Padre, gracias, Señor, por tan grande amor que tienes para con nosotros. Rogamos, extienda tu mano de poder y reprenda toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, Señor, y nos ilumines y nos enseñes y nos dirijas en todas las cosas. Padre, gracias. Muchas gracias por tu bondad en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ya tomamos así. Gloria al Señor. Nosotros hemos recibido algo muy hermoso que es un don de Dios, justamente la fe. Por eso es que nosotros reconocemos a Dios, a Jesús, lo reconocemos como nuestro Señor. ¿Vio? Una cosa es, hermano, es creer en Dios y aceptarlo como su Salvador, pero luego viene el aceptarlo como su Señor. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor, entonces ya le entregamos la rienda de nuestra vida en sus manos. Es decir, ahora le hemos dado todo el derecho de que tome nuestras vidas y haga de nosotros el vaso que Él quiera, a la manera que Él quiera y a la forma que Él quiera, porque nosotros estamos de acuerdo con Él. Cuando nosotros no lo tenemos al Señor, a Dios como nuestro Señor, como el Señor de nuestra vida, y decimos Jesús es el Señor, porque el Señor, Él es un Señor, y no decimos Jesús es mi Señor, entonces mientras decimos que Jesús es el Señor, nosotros gobernamos nuestra vida. Nosotros vamos donde queremos, hacemos lo que nos viene a la mente, nos ponemos lo que queremos, hacemos a la manera que nosotros queremos. Porque reconocemos que Jesús es el Señor, pero que Él no se meta con mi vida, porque yo a mi vida la voy a hacer y la voy a vivir como yo quiero. Entonces lo tengo a Jesús como el Señor. Pero Dios ha puesto dentro de nosotros una fe, que es la fe de los escogidos, que nos lleva a nosotros a confesarlo al Señor, no solo como el Señor, sino confesar como mi Señor. Y para los que son de la fe de los escogidos de Dios, Jesús es el Señor de ellos, por lo tanto ellos ponen su vida en la mano del Señor para que el Señor tome su cuerpo, lo haga templo de su Espíritu Santo, habite el Espíritu de Dios dentro de ese corazón y Él se ponga a un costado como un sacerdote del templo donde Dios es el que opera, Dios es el que trabaja, Dios es el que lleva y Él sencillamente está esperando órdenes. Porque le dice al Señor, porque Él es su Señor, ¿qué quiere que yo haga? Señor,
¿qué quieres que yo haga? Por eso ellos, estos siervos, ellos nunca le traen planes al Señor, nunca. Ellos siempre se someten debajo de la autoridad de Dios y debajo de la dirección de Dios y debajo de la palabra de Dios, porque Dios metió algo dentro de ellos, hermano, Dios metió algo dentro de ellos que se llama fe. Que es algo, hermano, que Dios nos ha dado, que es la fe de los escogidos, que a nosotros nos lleva a creer cosas que otros no pueden creer. Las cosas que nosotros creemos para otros es locura. Para otros, no, vos no, sí, vos sos muy santo, vos no sos de acá, no, acá estamos todos los pecadores. ¿Sabe a cuántos hermanos le dijeron así, de esa manera? No, vos en esta iglesia no podés estar porque vos sos santo, vos sos santo y nosotros somos todos pecadores. Porque ellos no pueden asimilar ni tomar justamente la palabra de la justificación que lo traslada de una posición, de la posición de pecadores a justo. ¿Y cómo es que nosotros hemos sido trasladados de la posición de pecadores a justos? Mediante una cosa, la fe. Amén. Lo que Dios metió dentro de nuestro corazón, que a nosotros nos llevó a creer lo que Dios dice, porque esta fe nos lleva a creer más allá de la razón. Más allá, esta fe que Dios metió en nosotros nos lleva a creer más allá de la razón. Por eso, hermano, somos nosotros los que nos movemos por la palabra, no nos movemos por lo que vemos, ni nos movemos por lo que escuchamos, ni nos movemos por lo que sentimos, nos movemos por la palabra, porque para nosotros la máxima autoridad de nuestra vida es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Entonces cuando Dios envía su palabra y nos trae una instrucción para llevarnos hacia algún lado, nosotros, hermanos, tranquilamente y como ovejas somos llevados por la palabra de Dios, porque nuestro pastor va adelante. Con estos, el pastor nunca reniega con ellos. Nunca reniega. ¿Por qué nunca reniega? Porque el pastor va adelante y las ovejas lo van siguiendo. Van escuchando la palabra de Dios. Ha puesto Dios una fe viva dentro de su corazón que lo lleva, hermano, a obedecer todo lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Nosotros hablamos de la fe de los escogidos y dijimos que esta fe va ligada con la obediencia. Es decir, no está separada esta fe, hermano, de la obediencia, sino que es una fe que va ligada con la obediencia, hermano, que nos lleva a nosotros a obedecer. Por eso, cuando alguien reconoce a Jesús como el Señor, entonces Él hace lo que quiere. Pero cuando alguien reconoce a Jesús como su Señor, entonces ya está sometido debajo de la dirección de Dios y es imposible que desobedezca lo que Dios le dice. Es imposible, hermano, que él no crea. Escucha algo por primera vez, lo escucha por primera vez, pero es la fe que Dios le ha dado que lo lleva a creer que eso es así como dice Dios, hermano, a las cosas que no ve. Nosotros no nos olvidemos, hermano, que es la fe, la certeza de las cosas que se espera, la demostración de las cosas que no se ven. Entonces nosotros caminamos no por lo que vemos, sino por lo que oímos y por lo que creemos que Dios nos dice. Por eso nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Nosotros esperamos un cuerpo nuevo que Dios nos va a dar en un cielo nuevo, en una tierra nueva. Nosotros somos los que esperamos, hermano, la Jerusalén celestial que desciende del cielo. Somos nosotros los que esperamos la manifestación del reino de Dios, porque la fe que Dios metió en nosotros nos llevó a creer lo que es imposible para la razón. Para la razón es imposible. Por eso el camino del Evangelio no es un camino de razón, es un camino de fe. Es un camino de fe. Entonces, nosotros miremos, ¿cómo es que el Señor metió y colocó esa fe dentro de nuestro corazón? Nosotros lo leímos, Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe, dice, es por el oír. Así que la fe viene por el oír. Y dice, y el oír viene por la palabra de Dios.
Ese es el método de Dios. Es la forma, hermano, de Dios en que produce el llamamiento en los hombres. No es el llamamiento de Dios mediante venga que le vamos a dar comida, venga que le vamos a dar vestido, venga que le vamos a dar dinero, venga. No. La oferta de los hombres no tiene nada que ver con el llamado de Dios. El llamado de Dios es una cosa y la oferta de los hombres es otra cosa. Dios no le oferta al hombre sino la salvación gratis si la quiere recibir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Envía hermano, a aquellos que Él llamó, a sus enviados, para que hablen una palabra. Y cuando ellos hablan la palabra, se produce algo en el corazón de los que escuchan. Porque dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Abre el oído, abre el sentido. La persona de repente se da cuenta que existe Dios, que hay un cielo, que hay un infierno, que hay una verdad que proviene de Dios, que hay un creador. Entonces se abre su sentido y entra a creer. La fe se metió en su corazón y dice, creo en Dios, yo creo en Jesús, quiero recibir a Jesús como mi Salvador. Porque cuando se abren los ojos del entendimiento, se descubre, hay un cielo y hay un infierno y hay un camino para el cielo. Entonces yo elijo a dónde quiero ir. Quiero irme al cielo, entonces acepto a Jesús como mi Salvador. La fe me lleva, hermano, a creer lo que dice Dios. Cuando no hay fe, ni siquiera se cree que hay infierno. No se cree ni que hay diablo. No, todo es simplemente suerte por suerte. Sin embargo, cuando Dios mete la fe, a nosotros nos lleva a creer cosas, hermano, que los hombres no lo pueden creer. Su razón, hermano, y su entendimiento lo quiere a comprobar las cosas científicamente. Y hay cosas que no se pueden comprobar científicamente. Es imposible. Por más que quieran comprobarla, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque lo científico tiene que ver con lo que palpamos, con lo que olemos, con lo que gustamos, con lo que tocamos, tiene que ver con eso, lo científico, con lo que oímos. Sin embargo, cuando entramos en la esfera de la fe, tiene que ver con lo que no se ve. Y para eso los hombres no han podido inventar instrumento medidor de tales acciones. No han podido encontrar todavía un instrumento medidor, hermano, de las cosas espirituales. Y gracias a Dios que Él tiene cerrados nuestros ojos para no ver, porque hay un mundo espiritual, de una batalla espiritual. Cuando Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades. Dice contra espíritus que están dando vueltas. Usted no lo ve, pero si usted le abriera los ojos y usted lo viera, usted se asustaría, se horrorizaría. Dios cerró nuestros ojos para que, hermano, no veamos, pero metió dentro de nosotros la fe para que creamos a todo lo que Dios dice. Entonces, sin ver con nuestros ojos físicos, creemos a todo lo que Dios dice y sabemos que por la fe existen cosas que no se pueden palpar ni se pueden tocar, pero que están y que son así. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Metió algo que se llama fe dentro de nuestro corazón, que ha sido producto, hermano, de la palabra de Dios, que ha sido producto porque hubo alguien que fue enviado. Por eso dice la Biblia, ¿cómo oirán? ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír. Y dice, ¿cómo oirán? Dice, si no hay quien les predique. ¿Y cómo van a predicar si no hay, hermano, quien sea enviado? Entonces, tiene que haber, para que se produzca la fe, tiene que estar la palabra de por medio y a su vez el enviado, aquel que Dios lo mandó. Entonces, cuando está un enviado que Dios lo mandó y hace uso de la palabra que Dios le da, el que escucha atentamente lo que el Espíritu habla y dice, se produce dentro de él algo tan maravilloso, un nacimiento nuevo, y se mete la fe dentro de su corazón. Cree que Jesús es el Señor. Entonces es el comienzo, porque esa fe tiene que ir, hermano, creciendo. Entonces nosotros miramos cómo se produce la fe. La fe se produce mediante la palabra de Dios. Esa fe tiene que ir siendo nutrida y esa fe tiene que ir creciendo. Por eso es que Dios nos lleva, no dejando las congregaciones como algunos tienen por costumbre. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nuestra fe crezca. Por eso nos dio tantas actividades, nos dio reuniones acá, reuniones allá, escuela bíblica por allá, grupos por allá, nos dio evangelismo por allá, y tantas, cada una de esas áreas que el Señor a nosotros nos ha dado, nos ha sido dado para que nuestra fe crezca.
Nos lo dio Dios para que nuestra fe crezca, porque nuestra fe tiene que ser nutrida y tiene que crecer. Inicialmente viene por el oír. Entonces, ¿por qué nosotros hemos creído? ¿Sabe por qué nosotros hemos creído? Porque hubo un enviado. Porque si no hay un enviado, no se produce la fe, porque no es enviada la palabra que produce la fe. Entonces tuvo que haber un enviado, alguien de Dios que habló, alguien de Dios, hermano, que nos iluminó, alguien de Dios que cuando Él habló se abrieron los ojos de nuestro entendimiento, nuestro oído se abrió, escuchamos, hermano, con atención y se metió la fe dentro de nuestro corazón, en nosotros. Pues nosotros podemos ser los únicos que estén en el Evangelio. Yo, por ejemplo, en el Evangelio, el único que estoy de toda mi familia es yo. Otro que yo sepa aún no han entrado de mi familia en el Evangelio, solamente yo. Pero no solo a mí ha sido predicado el Evangelio, ha sido predicado el Evangelio a toda mi familia, como a la suya también. Quizás no solo usted es el que cree, quizás tenga otro pariente, pero quizás tenga otros que no creen. Y no es porque haya faltado la palabra de Dios de la anunciación, sencillamente, hermano, porque no se produjo en ellos el milagro que se produjo en nosotros, el milagro de la fe. Dios metió fe en nuestro corazón y a nosotros, hermanos, nos ha llevado a que hagamos nosotros uso de todas las bendiciones que Dios tiene. Entonces nosotros leímos así. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Ahora, hay un pasaje en el libro de Lucas, capítulo 8, verso 18, que el Señor dice así: mirad cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Entonces dice, mirad cómo oís. Quiere decir, hermano, que según como nosotros escuchemos, la atención que nosotros, hermano, prestemos, es lo que se va a producir dentro de nosotros. Porque algunos pueden estar oyendo, pero están con su mente en otro lado, lejos. Sin embargo, hay otros que están escuchando y están prestando atención porque quieren aprender. Es como que están en la escuela delante del maestro y el maestro o la maestra está enseñando algo muy importante y algunos están escuchando, pero su mente está en otro lado, su corazón, no están prestando atención. Entonces, como no están prestando atención, no puede producir la enseñanza en su corazón lo que tiene que producir. ¿Por qué? Porque no están prestando atención, aunque ellos tienen su oído ahí, que están ahí presentes. Por eso Jesús dijo, mirad cómo oís. Porque la persona que está delante de los niños, la que está enseñando, ella se da cuenta quiénes son los que prestan atención, quiénes son los que reciben, quiénes son los que no reciben, quiénes son los que no le dan valor. Del frente se nota todo de los alumnos. ¿Quiénes están jugando? ¿Quiénes están hablando? ¿Quiénes están con el celular? ¿Quiénes están, hermano, diciendo cosas o escribiendo cosas? El maestro o la maestra que está en la escuela, ellos ven. Por eso de repente, hermano, hace una exhortación a un niño, a otro, para que se corrija, para que presten atención, porque ella le va a hablar de cosas importantes. Así es Dios con nosotros. Dios nosotros nos congrega. ¿Para qué nos congrega? Para hablarnos cosas importantes. Y Él dice, mirad cómo oís. Mirá cómo oír, porque podemos estar presentes, pero no estar escuchando. ¿Qué beneficio vamos a sacarle nosotros a la palabra de Dios si estamos presentes y no estamos escuchando? Estamos presentes, pero nuestro corazón está lejos, nuestro pensamiento está lejos, estamos nosotros en otra cosa. ¿Qué hermano, beneficio podemos sacarle a la palabra de Dios? Pues usted se va a dar cuenta, cuando se entra en oración y empiezan los hermanos a orar, usted se va a dar cuenta, el que dirige mira así y ya se da cuenta, el que está en otra, el que tiene el pensamiento en otro, el que no busca al Señor, y el otro que está, hermano, en la presencia del Señor, porque él quiere recibir, quiere alcanzar, necesita de Dios. Entonces, hermano, se da cuenta, la maestra se da cuenta de lo que prestan atención. Por eso Jesús le dijo así, mirad cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se
se le quitará. Quiere decir que si es algo que pensaba alcanzar, no lo va a alcanzar nunca. ¿Por qué? Porque tiene que ver cómo escucha. Si escucha con atención lo que Dios está hablando, hermano, o su corazón y su mente está en otra cosa. Nunca lo va a alcanzar. Si su corazón y su mente está en otra cosa y no presta atención a lo que el Espíritu ya habla a la iglesia, ¿cómo lo va a alcanzar? Por eso Jesús dijo, mirá cómo oís, mirá cómo oís. Porque la fe es por el oír. Entonces nuestra fe tiene que ser nutrida. ¿Y qué es lo que va a nutrir nuestra fe? La palabra de Dios. Por eso decimos, volvemos a lo mismo, el Señor nos da días de culto para que estemos los días de culto. El Señor nos da días de grupo para que vayamos a los grupos. El Señor nos da días de evangelización en diferentes áreas, el hospital, el cementerio, hermano, casa por casa, en diferentes áreas. ¿Para qué nos lo da? Para que nosotros nos nutramos mediante la fe. Nos lo dan. Por eso nosotros no tenemos que desechar ninguno de todos esos alimentos que el Señor nos da para que nosotros crezcamos fuertes en la fe. Es como el niño se levanta y tiene que desayunar. Después viene, hermano, el almuerzo. Después, hermano, viene la merienda. Y después, hermano, viene la cena. Entonces, todos los días el niño come como tiene que comer. Entonces se va desarrollando todas las virtudes que tiene que manifestarse en él. Se va desarrollando su inteligencia, su físico. Se va desarrollando su resistencia, su fortaleza. Se va desarrollando. Pero un niño, hermano, que no come como tiene que comer, se va desarrollando todo debilucho. Y este es un tiempo que tienen que estar los hermanos fuertes en el espíritu. Es el tiempo final, es el tiempo en que nosotros, hermanos, tenemos que buscar la llenura del Espíritu. Es el tiempo en que nosotros tenemos que entrar en oración, en la presencia del Señor. Es el tiempo que los que son bautizados se tienen que renovar, tienen que ser renovados en el Espíritu Santo. Y es el tiempo en que aquellos que no han alcanzado el bautismo del Espíritu Santo vayan al encuentro de Él para alcanzarlo también. Este es el tiempo agradable del Señor, el tiempo agradable. Por eso no podemos perder ninguna de las cosas que Dios nos da, porque es para nuestro beneficio, es, hermano, para nuestro crecimiento, para que la fe que Él metió dentro de nosotros se haga cada vez más firme y cada vez más fuerte. Entonces el apóstol Pablo dice así que la fe es por el oír. Entonces miren el valor que tiene el prestar atención. No es solamente, hermano, estar en la iglesia. Porque ¿de qué sirve que estemos en la iglesia y no estemos escuchando? Yo estoy siempre en la iglesia, pero nunca escucha la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el sentido que esté en la iglesia y que no preste atención, hermano, y que no tenga un corazón dispuesto para entender la palabra de Dios? Entonces, ¿qué valor tiene que venga a la iglesia y no escuche la palabra de Dios? ¿No ve que no produce nada? No produce nada. Por eso no es solamente el hecho de estar. Debemos estar en la iglesia, pero tenemos que mirar cómo oímos. Tenemos que mirar cómo estamos escuchando. Por eso dice así. Así que la fe es por el oír. Entonces mire el valor que tiene el prestar atención. Entonces yo quiero que mi fe crezca. Yo tengo que prestar atención a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Debo prestar atención porque el que necesita que la fe crezca no es Dios, soy yo. Yo soy el que necesito crecer. Entonces, como yo soy el que necesito crecer, yo tengo que mirar cómo estoy escuchando. Mirad pues cómo oís. Porque todo el que tiene... Y él presta atención y quiere recibir más, se le dará, dice. Y a todo el que no tiene y está en otra cosa y su pensamiento, aún lo que piensa tener, dice, se le quitará. No lo va a alcanzar. No lo va a alcanzar. Todos los hermanos están orando y él está en babia, está en otra cosa. ¿Cómo va a recibir la promesa del Espíritu Santo, el don de lengua, el bautismo del Espíritu Santo, si en lugar de estar orando, cuando todos los hermanos están orando, está en otra cosa, mirando el reloj, qué sé yo, peinándose, cuando tendría que estar, hermano, todos están orando, todo, entrar en la oración, todos están pidiendo, vamos, entremos a pedir, a rogar a Dios. Entonces, ¿cómo va a recibir lo que piensa tener? ¿Cómo lo va a alcanzar si no estudia? Quiere ser maestro y no estudia. ¿Cómo va a ser? Dígame. ¿Va a ser como tanto? ¿Van a pagar para que sean algo que no posean?
Va a ser como tanto, quieren ser algo, entonces buscan a ver quién me unge de pastor, a ver quién me unge de evangelista, a ver por acá, ¿cuánto le doy y usted me unge? A eso va a buscar que alguien le dé y le diga qué es lo que no es, porque los hombres podrán decir que usted es algo, pero si Dios no le da el don, ¿qué va a hacer con lo que dicen los hombres? Porque lo que le pueden dar los hombres es un título, hermano, para mostrar delante de otro, pero no se trata del título, se trata del don. Lo que nosotros necesitamos no es un título, es el don de maestro, el don de evangelista, el don de pastor, el don de profeta. Necesitamos el don, no el título. Y el don no se consigue mediante el pago de algo o mediante el incentivo de alguien para que le haga algo. No, el don se recibe mediante la oración y la comunión con Dios, porque es Dios el que da. Dios. Que nunca se olvide eso. Si Dios no le da, por más que los hombres digan que usted es, nunca va a hacer nada. Tiene que dárselo Dios. Y si Dios se lo da y los hombres dicen que no es, por más que los hombres digan que no es imposible, hermano, imposible que la lámpara que Dios encendió esté debajo de la cama. Va a dar luz. Aunque quieran tapar, no podrán frenar la gracia de Dios puesta en un hombre. No lo van a poder hacer. Porque es un don dado de parte de Dios. Entonces dice, así que la fe viene por el oír. Entonces nosotros pensemos esto, viene por el oír, así que tiene que ver con la atención que yo preste a lo que el Espíritu dice a la iglesia. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo? ¿Qué es lo que produce el oír? La palabra de Dios. Pero para que la palabra de Dios produzca, tiene que ser un enviado. Si no hubiera mandado a todos nosotros Dios un enviado, nosotros nunca hubiésemos creído. Seguiríamos cada chancho en su rancho, dirían, cada uno en sus cosas. Pero Dios envió en algún punto, en algún momento, su enviado. Y cuando ese enviado nos habló la palabra de Dios, la fe se metió dentro de nuestro corazón. Por eso estamos acá, ¿no ve? Mire, afuera llueve. Sería, hermano, momento de quedarnos en casa comiendo mate con torta frita. Pero aquí estamos, Señor. Somos tuyos. Tú eres nuestro Señor. Nosotros te pertenecemos, acá estamos. Porque el reino de los cielos se hace fuerte y son los valientes los que lo arrebatan. Cobarde hay, hermano, para hacer puré, pero valientes son los que el Señor requiere para llevar a cabo una tarea que no se hace con el razonamiento, sino que se hace mediante lo que Él puso dentro de nosotros. Esto es la fe, la fe. Entonces dice el apóstol, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Verso 18, pero digo, dice, ¿no han oído? Y luego dice, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los enviados. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y el verso 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Por eso digo, gracias al Señor, nosotros tenemos que estar muy agradecidos que haber enviado Dios al enviado con la palabra de esta vida, esa palabra produjo en nosotros el oír, y al producir el oír produjo en nosotros fe, que nos llevó a creer, a aceptar a Jesús como nuestro Salvador, y de ahí en adelante permitir que Él ponga los fundamentos dentro de nuestro corazón que son inamovibles, edificando nosotros sobre el fundamento firme que es Cristo, que por más que vengan las situaciones y las cosas que puedan suceder, no seremos conmovidos. Usted piense por cuántas cosas pasó, por cuántas situaciones pasó, por cuántos estrechos pasó, por cuántos valles de sombra y de muerte pasó. Y acá estamos todavía, ¿no ve? Acá estamos. Esto a causa de la fe que puso Dios dentro de nuestro corazón. La fe que Dios puso en nosotros. Entonces, ¿cómo no vamos a estar agradecidos, hermano, por lo que Dios ha hecho en nosotros? El escritor dice, ¿no han oído? ¿Cómo puede ser? Ellos escucharon igual como nosotros. Sí, escucharon la misma palabra que nosotros escuchamos. Y ellos no creyeron. Y nosotros sí. Ellos la desecharon. Nosotros la tomamos. Ellos dijeron, Jesús es el Señor. Nosotros dijimos, Jesús es mi Señor. Mi Señor,
mi Señor, el Señor de mi vida. Por eso que dice el 16, no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestros anuncios? ¿Bien? ¿Quién ha creído? Nosotros hemos creído. Nosotros hemos creído. Por eso nosotros no tenemos que desanimarnos. Dios nos manda a que prediquemos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Nos dio lugares específicos, tren, colectivo, nos dio, hermanos, hospitales, cementerios, casa por casa. Nos dio lugares específicos para que nosotros trabajemos. Ahora, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Hablar la palabra de Dios. Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestros anuncios? Entonces, no todos creyeron, pero hubo algunos que estaban escuchando y la fe se metió en el corazón de ellos. ¡Gloria a Dios! Es como los hermanos que van a evangelizar en el tren, están ahí una multitud y están hablando y algunos dicen, cállate la boca vos ya. Y ellos tienen que seguir hablando la palabra porque ese está gritando, pero ya hay otro que está creyendo y está recibiendo la palabra que está hablando. Por eso no se callen de hablar, no cesen de hablar, no dejen que el maligno le tape la boca. Abra su boca y Él la va a llenar. Él va a poner las palabras que produce fe en aquellos que están escuchando, que oyen. Por eso, ¿qué es lo que puso en nosotros Dios? Fe. Fe. ¿Cuál fe? Nosotros hemos estado viendo no hace mucho la fe de los escogidos, es decir, la fe que habitó en Abraham. Esta fe en Dios habitó en Enoc, habitó en muchos desde arriba, pero Abraham es llamado el padre de la fe por cuanto él recibió una fe que la transmitió a su hijo y desde generación en generación esa fe fue transmitida. Y esa fe que llegó a Jesucristo es la fe, hermano, que se transmitió a todo lado y que llegó dentro de nosotros. Por eso la fe que Dios puso en nosotros es una fe que se transmite. Por eso no nos cansemos de hablar, no dejemos de hablar, aunque muchos no crean, no importa que los muchos no crean, los pocos han recibido. Por los pocos, por los escogidos, por los que son del Señor, por ello debemos seguir adelante haciendo la tarea. Por eso. En el libro de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 4, verso 13, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, Dios metió la fe en nuestro corazón, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. ¿Cómo estaba escrito? Creí, por lo cual hablé. ¿Quién dijo esto? Un profeta. ¿Qué dice el profeta? Él creyó a lo que Dios le habló, entonces como él creyó a lo que Dios le habló, comunicó, entonces este era, hermano, justamente un hombre que daba la palabra de Dios que produce. Entonces dice, creí, por lo cual dice, también hablé. Y luego dice, nosotros también creemos, por eso también nosotros hablamos de Jesús a toda la gente. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué puso Dios dentro de nuestro corazón? Fe. ¿Para qué puso la fe? Justamente, hermano, para que nos apoderemos de las cosas que no se ven. Porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera. No se ve, pero se espera. La convicción. Entonces estamos seguros de las cosas que no se ven, que son así. Por eso esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Por eso decimos que nosotros hemos entrado a un reino que es inconmovible. Pertenecemos al reino de Dios. Por eso decimos mediante la fe que reinamos en vida. Estamos en el reino de Dios estando en este cuerpo mortal. ¿Sabe cómo creemos eso? Mediante la fe. Por eso es como no estar agradecido, hermanos amados. Que nuestro corazón esté siempre agradecido a Dios por lo que ha hecho con nosotros. Puso su fe en nosotros para que creamos a todo lo que Él dice y ahora nos va llevando. Y nos da el alimento a su tiempo para que sigamos creciendo en fe. Por eso, hermano, no desechemos las palabras que el Señor envía, ni tampoco el trato de Dios en nuestra vida, ni tampoco desechemos el trabajo que Dios nos ha dado que llevemos a cabo. Mediante ello se producirá una nutrición de nuestra fe y un crecimiento de ella. Esto para los que creen. Así que los que creen, gócense y alégrense.
Dios nos va llevando y nos va haciendo crecer en fe. Amén. Nos ponemos de pie para orar y estar agradecido a Dios. Muy agradecido por lo que ha puesto en nosotros, por la fe que nos dio, que nos lleva a creer todo lo que Él dice. Que somos templo de su Espíritu Santo y que su Espíritu habita dentro de nuestro corazón. Oramos. Amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos. Te damos muchas gracias, Señor, por haber depositado, Señor, esto en nuestro corazón. Gracias, Señor, por abrir nuestros oídos para oír tu palabra, por haber producido esa fe en nosotros, la fe de los escogidos de Dios. Gracias, Señor, por este mismo espíritu de fe que nos llevó a creer todo lo que tú dices. Por eso decimos juntamente con el profeta, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por eso también hablamos. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Él hizo esto con nosotros. Alabemos el nombre